Amigos, retornamos por aquí nuevamente en este su telediario. Continuamos aquí, como les decía, estamos avanzando en esta primera etapa, pero luego vamos a tener una retransmisión completa de este espacio en el día de hoy con todos ustedes. Mis amigos, ya está conmigo aquí en el estudio el doctor Manuel Mateo Calderón, como de costumbre, abogado especialista en Derecho Penal y un abogado en ejercicio día a día en los tribunales de la República. Doctor, como siempre, bienvenido a este telediario. Sí, muchísimas gracias, Robert. Buenas noches a la teleaudiencia. Doctor, yo creo que ante tantas decisiones judiciales, pero la más reciente y más contundente es la que ha tenido que ver con aquel llamado caso Coral y Coral 5G, que aunque fueron funcionados ambos casos, ambos expedientes, pero ambas menciones siempre se hacen ante estos casos. Doctor, una distribución de 20 años, 10 años, 5 años y 3 años impuestos al general Adán Cáceres y compartes que están vinculados en este expediente, doctor. Hacer un desglose, doctor, de esta decisión judicial ahí, por favor. Sí, efectivamente, en este caso, el tribunal colegiado, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó la sentencia en los casos llamados, como usted dice, Coral y Coral 5G, en el caso de los generales que estaban siendo investigados por corrupción administrativa, soborno, lavado de activos. Y el tribunal de verdad que procedió a repartir decenas de años. Mire, doctor, ahí en pantalla. Adán Sí, Cáceres, en el caso de Adán 20 Cáceres, años, José Manuel Núñez y Juan Carlos Torres Rubiú. Sí, 15 años, y en el caso de General Viola, 15 años. Realmente es una sentencia que para la clase jurídica es poco extraño porque en lavado de activos casi nunca los tribunales condenan a la pena de 20 años. En este caso sí se fue el tribunal al máximo cuando dictó la sentencia de 20 años y fue por lavado de activo agravado que está contenido en la ley 155-17 que es de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Doctor, Sí. si antes de llegar a Girón, que sé que muchas personas se estarían preguntando y quisieran escuchar por qué esta decisión para Girón. Luego usted dice otro grupo de 15 años, 20, 15. Hubo 15 años, en el caso del general Viola fue 15 años, no fue 20. Ese es solo 15 nada más. Hubo más de 15. Lo que pasa es que el general Viola es de lo que son más conocidos en el expediente. De los Santos Viola. Sí, de los Santos Viola. Perfecto. Míralo ahí. Y por ejemplo, a la pastora Rosy Guzmán 15 también. años, correctamente. ¿Y cuál vinculación tan directa a la pastora aquí, doctor? Sí. La imputación de la pastora era que sirvió de testaferro para Adán Cáceres. Y entonces ahí entra en lo que es también violación a la ley de lavado de activos, que como le dije anteriormente, la sanción puede llegar hasta los 20 años. Entonces por eso es que viene la sanción para ella de 15 años. Doctor, wow, pero Dios mío, no quisiera entender esto, pero jurídicamente uno se pregunta, doctor, ¿y este caso que uno al principio vio cómo se inició todo este proceso, entendían ya que a los 5 años pudiera expirar este proceso por lo que tuviera que ver y por qué continuar y llegar a estas conclusiones, doctor? ¿Qué usted cree que ponderó este tribunal para poder imponer una condena así tan contundente, doctor? Sí. Realmente el proceso tiene unos 2 años. Sí. Esta es está en primera instancia, ahora van para la Corte de Apelación y de seguro que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. El tribunal al momento de dictar esta sentencia, incluso por esos tipos penales, lavado de activos, soborno, corrupción administrativa, tuvo que encontrar evidencias que comprometieran la responsabilidad penal de estos ciudadanos. Pero más lejos aún, porque el tribunal pudo manejarse dentro de la escala. En el caso de lavado de activo agravado, por ejemplo, de 10 a 20 años. Pudo imponer 10 a lo que le impuso 20, pero fueron 20. Quiere decir que el tribunal entonces encontró agravantes. Y tenemos que tomar en consideración que estamos hablando de personas que fueron funcionarios públicos. Porque son generales, mayores generales, varios de ellos, que tuvieron posiciones de importancia, de relevancia en la administración pública y por lo tanto eso constituye un agravante al momento de una persona cometer una determinada infracción. No es lo mismo cuando lo hace un particular que cuando lo hace una persona que juró
cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes y más en el caso de los militares, que incluso se entiende que están para defender la patria. Parece que el tribunal tomó esos elementos como agravante de la responsabilidad penal de cada uno de ellos. Doctor, vuelvo y le digo, aquí vimos que el hijo de la pastora fue necesariamente descargado. Sí, así es. Y al momento que la fiscalía presentaba el expediente, vinculaba al hijo como parte de esto y que era también parte de lo que era el entramado de la pastora. Sí, claro, porque una cosa es la imputación fiscal. Okay. La fiscalía imputa a una persona, la teoría del caso no son pruebas, eso está establecido tanto en la norma y también la Suprema Corte de Justicia siempre lo ha dicho. Entonces, ya una vez iniciado el juicio, dentro de la instrucción del juicio hay que demostrar las imputaciones. Okay. En este caso, si el tribunal dictó la sentencia absolutoria fue porque entendió que los elementos de prueba presentados no fueron suficientes, porque puede ser también que se presenten algunos elementos de prueba, pero no suficientes para destruir el estado de inocencia. En este caso parece que ocurrió eso y esa es la razón por la cual el tribunal termina dictando esta sentencia absolutoria a su favor. Ok. Doctor, usted hablaba de diferentes etapas de este proceso, pero antes de llegar ahí, quisiera que profundizáramos un poco en lo que es la vinculación y el aporte de Girón. Girón, que prácticamente desde el inicio de este proceso fue quien estuvo dando detalles de cómo ocurría esto, cómo tenía que ver, pero entonces vemos que se le impone una pena que ya fue cumplida. Prácticamente, entonces, ¿qué pasó aquí, doctor? Sí, en este caso, como la población sabe, este ciudadano desde el inicio del proceso, desde la misma audiencia de medida de coerción, comenzó a colaborar con el Ministerio Público. Hizo lo propio en la audiencia preliminar y también en la jurisdicción de juicio. Entonces, el Ministerio Público, que la norma se lo permite, llegó a una especie de acuerdo con este ciudadano de solicitar la pena mínima imponible, que eran 5 años, y también al mismo tiempo suspenderle el resto de cumplimiento de la pena. Sí. Pero él está condenado en el proceso, lo único es que la pena le fue suspendida debido a la colaboración que él tuvo con el Ministerio Público, que parece que fue importante, que fue relevante para lograr el resultado final. Porque no es solo lo que él declaró ante el tribunal, hay que ver también lo que le pudo declarar a los investigadores durante la fase de la investigación, esa fase preparatoria, que le pudo servir para obtener quizás otras evidencias que la pudieron utilizar posteriormente. Entonces, esa es la razón por la cual este ciudadano, que la población dirá, bueno, salió premiado. Sí, prácticamente porque él era parte del mismo entramado. Era parte. Y se dice que él jugaba un papel, según lo que él explicó, de los momentos que tenían que ver supuestamente con la entrega, con el retiro, a usted sí, a usted no, y que él manejaba hasta temas específicamente económicos, según explicaba el Ministerio Público, doctor. Claro, él era una pieza importante, pero no dirigía ese entramado, como lo señala el Ministerio Público. Entonces, no es lo mismo ser una ficha del entramado que dirigir el entramado, que en este caso se lo estaban atribuyendo a los generales y a uno de los coroneles. Sí. Entonces es distinto. Por eso el Ministerio Público acepta la colaboración de este ciudadano y, como dijimos anteriormente, está condenado. Y en estos casos de delincuencia organizada, siempre va a ser necesario que el Ministerio Público logre la colaboración de algunos de los involucrados. Esto es normal en este tipo de casos, como ocurrió en el caso de ese ciudadano y ha ocurrido en otros procesos. Y aunque el ciudadano tenga tanto que ver con los hechos, doctor, ¿por qué es lo que la sociedad cuestiona? Sí, pero por lo menos en este caso, este ciudadano salió condenado, fue ante un tribunal, se le impuso medida de coerción, declaró en juicio, declaró en preliminar, declaró en instrucción. Diferente es, por ejemplo, el caso de Montilla, sí, Maxi Montilla. Sí. Que entonces con él se llegó a un acuerdo, pero ese ciudadano no fue nunca a un tribunal, ese ciudadano no fue condenado, entonces ahí sí es distinto. Por eso es que la población ha criticado tanto ese acuerdo que se hizo con Maxi Montilla. No, este ciudadano fue, este dio la cara. Acudió a su proceso. Este acudió a su proceso. Sí. Ese fue y declaró en fase de medida de coerción, declaró en audiencia preliminar, declaró en juicio y tuvo, podemos decir, por llamarlo de alguna manera, la valentía, el coraje de frente a las personas que él estaba imputando hacerlo, declarar frente a ellos, que eso no todas las personas pudieran hacerlo. Frente a ellos decirle, mira, aquí pasó esto y aquello.
Entonces es un asunto que el Ministerio Público lo tomó en consideración y como los jueces están atados en este tipo de casos a la pena que solicita el Ministerio Público porque no hay parte querellante, Sí. entonces los jueces están obligados a acoger en este caso la pena solicitada por el Ministerio Público porque la misma se ajustaba a lo que es la legalidad, porque si la pena es ilegal los jueces no están obligados a aceptarla. Y las sanciones económicas impuestas a estos imputados, ¿esto pasan a ser bienes recuperados del Estado? ¿Qué ocurre ahora con esos bienes, doctor? Sí, muy bien. Hay dos tipos de sanciones económicas. Hay una que es una pena, que son las multas. Sí. Algunos de ellos condenados a 400 salarios mínimos, otros a 200 salarios mínimos y así por el estilo. En lo que respecta a las multas, van en beneficio del Estado dominicano, porque son una pena pecuniaria. Incluso lo que establece el Código Penal es que si el imputado no puede pagar lo que es en este caso la multa, Sí. entonces la misma se transforma en pena privativa de libertad, pero que por ese concepto nunca podrá cumplir más de 2 años. En el caso de la indemnización es diferente, porque el destino es, en este caso, en favor del Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano fue la víctima, Sí. que incluso hubo una indemnización de unos 5.000 millones de pesos, porque el Estado se constituyó en actores civiles. ¿Y le fue impuesta esa sanción también? Le fue impuesta también una sanción exactamente ¿A indemnizatoria. Cáceres o a todos? Indemnizatoria, no preciso, Sí. pero sí, comenzando por Cáceres, pero la sanción civil fue impuesta porque el Estado, no solamente a través del Ministerio Público persiguió la sanción penal, sino que también contrató abogados para que se constituyeran en actores civiles a los fines de lograr que parte, porque no todo, parte de lo que se entendió que fue sustraído al Estado Dominicano puede entonces ser devuelto. Y por eso esa indemnización en este caso también va a favor del Estado Dominicano, pero no es una pena. Por lo tanto, tenemos pena privativa de libertad, Sí. la de los 20, 15, 10, etcétera. Tenemos pena pecuniaria, que fueron las multas que le fueron impuestas, y también tenemos indemnización. Ok, Este ese es es un diferente. combo Sí, que es sí, diferente. sí, Tenemos sí, un sí. combo entonces acá. Muy bien, eso era bueno saberlo por la confusión que a veces solemos tener con este Claro. tema, doctor. Es bueno desglosar este tipo de temas para que la audiencia entienda qué se va a imponer. Visto esta parte, ahí en estos minutos, ahí, antes de pedir la pausa, doctor, usted decía que todavía quedan etapas de este proceso. Viene la apelación. Al momento Correcto. de apelar, doctor, ¿qué pasa con esta decisión? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con los imputados? Si desde ya son enviados a Najayo, ¿qué va a pasar luego de que se lleve a cabo lo que se llama la lectura íntegra de la sentencia, doctor? Correctamente. Sí, en este caso todos ellos tienen derecho a presentar el recurso de apelación ante la Corte de Apelación, que para este caso son 40 días hábiles, porque es un caso que fue declarado previamente complejo. En los casos ordinarios son 20 días hábiles. Entonces la Corte de Apelación podrá naturalmente modificar la sentencia, podrá incluso dictar sentencia absolutoria en favor de ellos y podrá también confirmar la misma. Ya con relación al estatus, con respecto a la libertad que ellos tienen, aquellos que estaban en libertad, que me parece que Creo que todos, todos, sí. Exactamente, como el tribunal no procedió a variar las medidas de coerción, entonces ellos seguirán su proceso en libertad. Ahora el tribunal pudo, porque lo ha hecho en otros casos, pero de menor relevancia, que le varían las medidas de coerción a los imputados y quedan presos en la sala de audiencia. Sí. En este caso, entonces, continuarán con las medidas de coerción que le fueron impuestas en la Corte de Apelación y también en la Suprema Corte de Justicia. Excelente, doctor. Vamos a hacer una pequeñita pausa para retornar ya y con unos minutos finales, porque sé que aún quedan puntos por tratar en ese caso tan profundo y complejo, doctor. Mis amigos, el doctor Manuel Mateo Calderón conversa con nosotros en este telediario. Venimos de inmediato. Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Doctor, me gustaría ya en estos minutos finales aprovechar su conocimiento, porque usted habló de que todavía quedan recursos para ello. Hablamos en primera etapa el recurso de apelación. Recurso de apelación, ¿o esto acaso sería nuevo juicio, doctor? Me gustaría escuchar eso de usted, por favor. No, no es nuevo juicio. En este caso, la Corte de Apelación va a conocer los recursos que presenten los imputados. Podrá la Corte, como dijimos anteriormente, por un lado, ratificar la sentencia íntegra como la dictó en este caso el Tribunal de Primer Grado. Podrá modificarla y cuando la modifica puede ser reducción de penas, de condenas, etcétera.
O también podrá la Corte de Apelación dictar una sentencia absolutoria, es decir, descargando a los imputados. Con relación a lo que tiene que ver con la prisión domiciliaria, si hay algunos de ellos que se encuentran en prisión domiciliaria, entonces el tiempo transcurrido se le cuenta, se le va a reducir de la condena. Ahora, los que no estén en prisión domiciliaria o en prisión preventiva, no les ha corrido el tiempo. Tienen que comienza a correr a partir del momento en que sea arrestado. Que en este caso es que la sentencia sea definitiva, es decir, ya sea que llegue a la Suprema Corte de Justicia, sea definitiva, se constituyan en prisión, entonces a partir de ahí comienza a correrle el tiempo de la condena. Por eso yo he señalado que muchas veces cuando un imputado está en prisión domiciliaria y él sabe que lo van a condenar, le conviene quedarse en prisión domiciliaria, porque está cumpliendo la condena por adelantado en su casa. Muy bien. Doctor, hay algo que nos inquieta a todos, si usted por su experiencia y su conocimiento en materia del derecho penal, casos tan importantes que usted ha manejado, así viéndolo a grosso modo y lo que es este expediente y lo que es esta decisión, usted como conocedor del derecho penal, ¿cree que aquí pudiera haber alguna variación al momento de esto ir a una corte de apelación, doctor? Siempre es posible. Siempre es posible, por eso existe. Pero conociendo este expediente, este manejo, esto que usted ve, los casos, usted que vivió muchas de esas audiencias, que la pudo ver, ¿qué usted cree que pudiera ocurrir aquí así, por supuesto, como usted siempre lo hace, jurídicamente hablando? Ningún tipo, sino jurídicamente, ¿qué usted cree que pudiera pasar como lo establece nuestro código y nuestro ordenamiento jurídico penal, doctor? Sí, jurídicamente hablando, pudiese ser modificadas muchas de esas condenas que fueron impuestas. Sí. Ahora habría que esperar los recursos de apelación que se van a presentar, los motivos que se presenten en los mismos, el fundamento de cada uno. ¿Cómo se motiven? Cómo se motivan cada uno de... Si tienen una buena barra de abogados, doctor. Sí, porque hay que, ya para fines de corte, hay que saber presentar un recurso de apelación, porque lo que no se presenta en un recurso de apelación, entonces no será ya conocido por la corte. Entonces a veces se dan casos donde el recurso de apelación no es instrumentado correctamente, no se presenta conforme a lo que establece la norma procesal penal, entonces los jueces no están apoderados de ese aspecto. Pero en el caso de la especie, entiendo por los abogados que están asistiendo a los diferentes imputados, es que los recursos realmente van a cumplir y que van a estar debidamente fundamentados. ¿Usted cree que pudiera reducírsele la pena? El caso de Adán Cáceres, de los 20... Bueno, es que la pena de 20 años, incluso en lavado de activos, es un poquito extraño, no porque no sea legal, sino porque no con frecuencia uno ve una pena de 20 años. La máxima de esto. Es la pena máxima del tipo penal, exactamente. Entonces, perfectamente, la Corte de Apelación pudiera ratificar lo que es la responsabilidad penal con los diferentes tipos penales, pero la pena pudiese también variarla. Sí, doctor, aquí entre nos, y esto ya yéndonos más al plano social y lo que pudiera ser que el tribunal tomara esta decisión extrema, así como bien dice usted, por algunas decisiones anteriores que considera la población que fueron tal vez un poco flexibles. ¿Usted cree que esto pudiera incidir, doctor? Es posible, pero en este caso ese primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, las juezas que lo integran son juezas, además de muy capacitadas, son también muy independientes y que han demostrado con todas sus decisiones de que no actúan conforme al populismo penal. Doctor. No actúan así. Entonces, ese es otro elemento a tomar en consideración. ¿Cuál fue el tribunal que lo juzgó? Es un tribunal de justicia. O sea, ahí esas damas realmente que engalanan el sistema judicial y han dictado en otros casos sentencia absolutoria a pesar de la presión social que se ha dado, porque ellas han entendido que el Ministerio Público no ha aprobado la acusación. Por lo tanto, si algo tuvieron los imputados en este proceso que se le ha llevado en ese tribunal colegiado, es que tuvieron juezas realmente independientes, partiendo de su trayectoria. Muy bien, doctor, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya como usted ha dicho, hay más casos pendientes que también tenemos que analizar. Y yo quisiera, doctor, y hacerlo públicamente, le pido a usted, porque veo un debate muy fuerte a nivel de la opinión pública con lo que es el nuevo Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal. Hay temores, doctor, en sectores, hasta con lo que es publicar imágenes, el mismo ejercicio de la medicina. Hay una serie de temas ahí, doctor, que yo quisiera que usted permita, si es posible, hacer un ciclo de varias intervenciones suyas, hacer un desglose completo de ese código, doctor, porque por lo que uno cree, entonces se va a revolucionar la justicia en materia penal con esto, doctor.
Realmente hay muchísimos cambios, pero creo que hay más premura e inquietudes que lo que es realmente el ¿Qué código conocimiento, representa. Sí, doctor? es desconocimiento. Hay Hay desconocimiento. manipulación también, Sí. sobre todo con lo que tiene que ver con la libertad de expresión y ese tipo de cosas. Realmente, si vemos el código en detalle, y me alegra que sí. No, lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Perfecto. Ahí está pendiente la audiencia, ya ustedes Perfecto. escucharon, para que conozcan de derecho penal, un grupo de inventadores, de soplapotes, hablando que no saben de derecho. Vamos a hacerlo entonces, doctor. Perfecto, sí, sí, con mucho gusto. Qué bueno. Bien. Ya escucharon ustedes el doctor Manuel Mateo Calderón, abogado especialista en derecho penal y en ejercicio, que se sepa en su telediario. Hacemos una pausa, venimos de inmediato. Estamos en vivo para YouTube con todos ustedes, Telediario Plus, nuestro canal de YouTube en vivo y todas nuestras redes sociales, @Telediario RD. Permanezcan en sintonía que retornamos.